Lo bajas. No, ahí con cámara. Me trae mi celular que lo dejé allá, por fin. Lo revisaré primero. Hola muchachos, estoy dándole el acceso. He reanudado la grabación. Vamos a recordar en primer lugar lo que vimos en la última sesión. Además de eso, escucharlo si tienen algunas preguntas, algunas preguntas asociadas a grupo, etcétera. Así que ahí, en primer lugar, vamos a ir recordando que vimos la vez pasada, que fue todos los conceptos. No hay problema, Nicolás. Ya. Ahí Nicolás lo volvió a admitir. ¿Ya? Perfecto. Se va a cambiar. Entonces, la semana anterior, la semana pasada, nosotros estuvimos revisando todo el concepto de desgaste abrasivo. Y les comenté que hay varias técnicas para, de alguna manera, disminuir los efectos adversos que trae el desgaste abrasivo. Algunos de ellos es la generación de alguna especie como placa de sacrificio, ya como una placa de desgaste, con el fin de proteger muchas veces el metal base. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a proteger el metal base, que en este caso el metal base de la tolva, mediante la soldadura de placas de desgaste. ¿Ya? Estas placas van a estar diseñadas para, de alguna manera, sacrificarse, ¿no? Y además va a tener algunos testigos esta placa, con el fin de que cuando se vean esos testigos, una especie de tiza, dar el aviso de inmediato y poder cambiarla. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no lleguemos finalmente al material base, ¿no? Y obviamente sería catastrófico porque los costos son considerablemente más altos, ¿no? Un tema importante que analizamos aquí ya en la sesión pasada, ¿ya? Les comentaba que una de las formas para aliviar o proteger algunos componentes que están sujetos al desgaste abrasivo, a la fricción, etcétera, es el tipo de lubricación. De alguna manera, si nosotros generamos procesos de lubricación automáticos, como por ejemplo esta cañería que está acá, esa cañería que yo la dejé ahí, esta cañería está inyectando al interior donde está este pasador, ¿ya? Que finalmente entra en contacto con esta oreja del cilindro hidráulico, ¿ya? Gracias a esa lubricación, ¿ya? Nosotros hacemos que nuestro componente tenga una vida útil más duradera, ¿ya? Y yo les comentaba que tuviesen cuidado con confundir las mangueras y cañerías de lubricación frente a las mangueras hidráulicas, porque aquí ustedes observan estas mangueras que son más gruesas, son las mangueras que llevan el aceite hidráulico a alta presión, que son finalmente los encargados de entregar de alguna manera aquí el aceite, ¿no? Con el fin de mover estos cilindros hidráulicos, y obviamente después de mover esos cilindros hidráulicos, movemos finalmente el equipo en sí, ¿ya? También hablamos del tema de la rueda loca, ¿ya? También les comenté de los motores de giro, ¿no? Y acá, en esta figura que observamos, nosotros tenemos la parte trasera
de un camión de alto tonelaje, ¿ya? Este camión de alto tonelaje, ¿ya?, tiene varios puntos, ¿ya?, que nosotros, o sea, que el equipo requiere ser lubricado, ¿ya? Se podría, ¿ya?, lubricar de forma manual, ¿ya?, inyectando, por ejemplo, en ese punto grasa, pero esa inyección de grasa debería ser cada media hora, significa que cada media hora debería ir un viejito con una grasera, subirse una escalera, porque muchos de estos puntos están acá a más de 2 metros, ¿ya? Esto hace que obviamente sea un trabajo muy lento y tendríamos que sacar el equipo de servicio, etc. Entonces se crean, ¿ya?, los sistemas de lubricación, ¿no?, los sistemas de lubricación, ¿ya?, que en definitiva estos equipos, si usted los ve de forma frontal, ¿ya?, si usted viera estos equipos de manera frontal, voy a buscar una fotito, me esperan 2 segundos. Si usted viera un equipo de esto de manera frontal, usted apreciaría de inmediato dónde está, ¿ya?, dónde está el equipo de lubricación, ¿ya?, el sistema de lubricación, ¿ya? Sistema de lubricación, ¿ya? Vamos a... quiero copiar esta diapositiva para verla para allá. Voy a mejor copiarla desde acá. Control C. ¿Ya? Y le voy a agregar acá esta diapositiva. Ya. Déjame borrar un poco la información acá. Entonces, este equipo, que ahora creo sí lo están viendo, ¿no?, es un camión de alto tonelaje, ¿no? Este equipo, ¿no?, nosotros lo podemos observar acá, la parte delantera. Voy ahora. Entonces, este equipo que yo les comentaba, ¿no?, de alto tonelaje, de que fácilmente hasta este punto y del suelo usted tiene 2 metros, ¿no?, por consiguiente llegar acá estamos hablando entre 4 a 5 metros, ¿no?, estar reteniendo este equipo para lubricarlo sería imposible. Entonces, este camión acá, justamente ahí, ¿ya?, tiene, ¿ya?, ese camión tiene un estanque, ¿ya?, ese estanque que está aquí, ¿ya?, que usted lo observa ahí, que ese estanque es un estanque más o menos de una capacidad de unos 200 a 300 litros, ¿ya?, en donde el volumen que le indico está con grasa, ¿ya? Esa grasa se va dejando, ¿ya?, en este estanque, y este estanque tiene un sistema de bombeo, una especie como de bombín, ¿ya?, en donde hay un motorcito acá arriba, que es un motor hidráulico, ¿no? Ese motor hidráulico mueve una especie de biela, por ende la biela sube y baja y mueve una especie de plato que hace que vaya empujando grasa, ¿ya? Al empujar la grasa, que está aquí al interior de este elemento, esta grasa llega directamente a estos puntos, muchachos, ¿ya? Lo otro, esa, esa, ese movimiento y ese trabajo que genera el motor hidráulico no es constante, ¿ya? Está asumiendo ese movimiento dependiendo de lo que indique el operador. El operador, debajo de su asiento, en la cabina, está en la cabina del camión, en su cabina, abajito tiene una especie de, ¿ya?, de tableta, ¿ya?, de tableta en donde tiene unas perillas, y una de las perillas, ¿ya?, es una especie de reloj, que aquí sale 0, 10, 20,
30, 60, 120. ¿Ya? Entonces esa perilla, ¿ya? El operador la mueve y dice la voy a dejar aquí en 20. Significa que cada 20 minutos, ¿ya? Esto finalmente, ¿qué es? Es un temporizador. ¿Ya? Ese temporizador, que quizá en alguna clase el profesor Jorge Mendoza le habló del temporizador, o no, no ven ustedes eso. Eh, ese, tem, ese temporizador, cada 20, cada 30, cada 60 minutos entrega una señal en donde este sistema, esta bombita, empieza a generar su trabajo. ¿Ya? Ese trabajo ya dura más o menos 3 minutos, ¿ya? En donde genera una presión a la grasa que está acá, ¿ya? Y esa presión, ¿ya? Que es de grasa, se va a los diferentes bancos de inyectores. ¿Qué son los bancos de inyectores? Los bancos de inyectores, por ejemplo, nosotros vemos uno acá, aquí, acá abajito, ¿ah? Acá abajito, usted aprecia todo esto, todo esto. ¿Ah? Esto es un banco de inyectores, ¿ah? Es un banco de inyectores. Entonces, la grasa, ¿ah? Viene a, acá, está por dentro, no lo vemos en este instante, pero esta grasa que viene de allá delante del camión, ¿ya? Inyectada por esa bomba, ¿ya? Hidráulica, se llena todo esto con grasa, ¿ya? Todo esto se llena con grasa, y la grasa que está aquí al interior tiene una alta presión, ¿ya? Tiene una alta presión. Esta grasa lo único que quiere encontrar un lugar donde salir, porque está asumiendo que cada vez aumenta más la presión acá al interior, ¿ya? En definitiva, esta grasa uno podría pensar, entonces esta grasa se viene y se va por esa manguerita y llega a este punto, esta grasa se va a este otro punto, esta grasa se va al otro punto. Es así, pero no tan así. ¿A qué refiero esto? Que nosotros, ¿ya? Tenemos que también decir cuál es la cantidad de grasa. La cantidad de grasa que va a llegar en cada bombeo que vamos a indicar allá adelante el operador, que va a mover el temporizador y que va a decir cada 20 minutos yo voy a inyectar grasa. Pero ¿cuánta es la cantidad de grasa que voy a inyectar? Entonces, aquí nosotros vemos un inyector, ¿ya? Eso para nosotros es un inyector. Este banco que está acá atrás, ¿ya? Tiene más o menos 20, ¿ya? Más o menos 20 inyectores. ¿Por qué tanto? Porque tengo que lubricar un amortiguador y el amortiguador tiene 1, 2 puntos, ¿ya? de 2 puntos de lubricación. Acá tengo 2 puntos de lubricación, tengo los cilindros hidráulicos de levante, tengo los puntos de amortiguamiento trasero, delantero, otras suspensiones, cualquier elemento que haya, que tenga un pasador, ¿ya? Que tenga un pasador, nosotros vamos a tener que lubricarlo de esta manera. Entonces son varios elementos. Ya que me podría decir, pero ¿cómo funciona, ya, un inyector? ¿Ya? ¿Cómo funciona un inyector? Recuerde que aquí está lleno de grasa, ¿ah? Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo funciona un inyector, ¿ah? Cómo es el funcionamiento de un inyector. Recuerde que aquí, como les comenté, ¿ah? En este punto, Pedro González, en este punto está el estanque de grasa, ¿ya? Y el estanque de grasa además tiene una mirilla para que yo pueda ir revisando, ¿ya? Cuando este equipo viene a la mantención, una de las primeras tareas que se hace es la revisión de niveles de aceite, niveles de grasa. Por aquí yo miro si tiene o no tiene grasa, si tiene,
lo dejamos para la próxima, el rellenado de grasa, y si ya está la grasa por este nivel, inyectamos más grasa al estanque, ¿no? Pero ahí está el estanque de grasa, ¿no? Que en definitiva de ahí se van los bancos de inyectores, como les comenté, y finalmente ahí lo recibe un inyector, ¿ya? El inyector es este elemento que nosotros vemos acá, ¿no? Este elemento que nosotros vemos acá, ¿no? Mire, vea cómo este inyector, y vamos a ir a la figura anterior, ¿no? Esta parte, esta parte, esta parte, esta parte es la parte que nosotros vemos del inyector. Esta es la parte que nosotros no observamos del inyector cuando está en el banco de inyectores, ¿ya? Yo voy para acá para mostrar lo que le acabo de comentar. Lo que nosotros vemos es esta parte. Obviamente, ¿ya? Para que no esté a la intemperie esa parte, se le pone una tapita, ¿ya? Una tapita para que no entre en piedra, suciedad, ¿ya? Pero esta es la parte que nosotros podríamos ver si es que yo saco esa tapita, ¿ya? Entonces, como les comenté, ahora vuelvo acá, uno antes, ¿ya? Nosotros si sacamos esa tapita, nosotros veríamos esto. Aquí está la tapa, lo que acabo de dibujar, piense que es la tapa. Esto está así, oculto, ¿ah? ¿Por qué? Porque si entra alguna piedra ahí, si entra alguna piedra que le pegue acá, imagínense el grado de contaminación que hay, que se puede ver afectado de inmediato estos elementos. Y esta otra parte, acá, en la que nosotros no observamos, precisamente esta parte, ¿ah? Es la que está en el banco de inyectores. Entonces, en ese banco de inyectores, un momento que alguien me hizo una pregunta, profe, ¿los rectángulos se le escapan a usted? ¿Cómo los rectángulos se le escapan a usted? Oh, me pillaste. Yo hice recién un rectángulo que era este. ¿Profe? Ese rectángulo, inmediatamente, ese rectángulo equivalía la tapita que nosotros vamos tapando estos inyectores. ¿Ah? Me aparecen en la pantalla. Oh, no. Sí, profe, lo que pasa es que se ven unos cuadrados en la pantalla, negros. Sí, profe, se bugueó. Ah, ya sé lo que están viendo. ¿Ahora lo ven? Lo voy a dejar más abajo. ¿Se ven? No, ahora no. Ya sé lo que pasó. Gracias. No era no era por parte mía esos triángulos que me comentaban. Entonces, este triángulo que estoy dibujando ahora, sí. Ese corresponde a la tapa que vamos a usar ahí, ¿no? Esta parte que está acá, esta parte que está acá, está dentro del banco de inyectores, ¿no? Entonces, recuerden, eso al interior del banco de inyectores. Ahí está esta parte, y acá tapa del inyector. Entonces, muchachos, la grasa que viene de ese estanque de grasa que estaba delante, ¿ya? En la parte frontal del camión, ¿ya? Se activó, porque ya pasaron 20 minutos, ¿ya? Se activó, ya pasaron los 20 minutos. ¿Qué va a pasar? Al activarse esa bomba hidráulica, ¿no? Va a inyectar grasa, ¿ya? Vamos a decir que este dibujito que voy a hacer acá, ¿ya? En el estanque, ¿ya? Tanque grasa. Entonces la grasa se va a ir de aquí,
por una cañería y va a llegar al banco de inyectores, ¿no? Aquí. Ahí llegó la grasa, entonces hay una alta presión. Hay una alta presión. Dada la presión, porque aquí hay una bomba que está empujando toda esa grasa, ¿no? Que está empujando toda esa grasa, que está generando un caudal, ese caudal se sigue generando, entonces empieza a generarse una alta presión. Entonces, si se da cuenta, el inyector aquí tiene un orificio, ¿ya? Ese orificio, obviamente la grasa va a querer entrar por ese orificio, ¿ya? Y ese orificio, ¿no?, tiene conectado directamente hacia acá, por el interior, y llega aquí, ¿ya? Si se da cuenta, esta parte que estoy dibujando acá arriba está aquí, ahí está clarita. Entonces, este elemento con ese elemento nunca se topan, ¿ya? Pero por el centro de esto, ¿ya?, viene llegando esta grasa a alta presión, ¿ya? Llega la grasa y se acumula aquí la grasa, empieza a acumularse ahí, ¿ya? Empieza a llenar los espacios, ¿no? La grasa empieza a llenar los espacios, llena los espacios, y luego se siente presionada, ¿no? Se siente presionada esa grasa y va a querer empujar este resorte, ¿no? Porque si se da cuenta, ¿no?, esa grasa, al entrar en esa cavidad, entra en contacto con este pequeño pistón que está aquí, ¿no?, que está conectado directamente con ese resorte. Entonces la grasa tendería a empujar el resorte, pero antes la grasa dice, por aquí hay un camino más fácil. Y recuerde que obviamente, como este camino es más fácil para la grasa, va a preferir ese camino que este, porque requiere menor energía para llenar este espacio que mover ese resorte. Sí, exactamente, Carlos, más o menos, como los pistones. ¿Bien? Pero ahí hoy día vemos la diferencia asociada a un motor que les vamos a ver un video, ¿ok? Pero el motor que vamos a ver es de 4 tiempos, pero muy parecido, ¿ya? Con sus detalles, obviamente, con sus detalles diferentes que vamos a ver a continuación. Entonces, muchachos, yo tengo acá, se llenó de presión, o sea, disculpen, de grasa a alta presión, insisto, de grasa a alta presión, ¿no? Se llenó todo esto. Y como sigue habiendo presión, ¿no?, ahora entra por aquí, entra por acá, entra por acá, ¿no?, entra por aquí, entra por aquí. Se llena este espacio que está acá con grasa. Recuerden que se viene por aquí, se llena de grasa todo este sector, ¿no?, se llena de grasa, se llena de grasa, se llena de grasa, ¿no? Y el sistema sigue generando presión, recuerde, ¿ya? Recuerde que duraba 2 minutos ese proceso, en donde cada 20 minutos se generaba un bombeo. Ese bombeo duraba 2 minutos, ¿ya? Entonces, 2 minutos de bombeo, ¿ya?, cada 20 minutos. Entonces la grasa, cuando empieza acá, se ve restringido tanto por acá como por acá. Recién ahí, la grasa dice, oh, ya no tengo más facilidad de arrancar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a empujar aquí, empieza a empujar acá y empieza a empujar aquí, ¿ya? Y este resorte se comprime, sobre todo la parte superior, ¿ya? ¿Por qué se comprime la parte superior? Porque mire, si nosotros sacamos la sección, ¿ya?, la sección, ¿ya?, o la área que tengo aquí, el área que tengo aquí es eso, es el área. El área que tengo acá es mucho mayor. Si yo lo abro,
me quedaría así eso, como área. Si yo tomo una tijera y lo corto acá y lo extiendo como un mantel para ver el manto, el área es mucho mayor. Como el área 1, no, disculpa, este es el área 1, este es el área 1, este va a ser el área 2. ¿Ah? El área 2 es mayor. La fórmula de presión es presión igual a una fuerza dividido un área. Esa es la fórmula de la presión. ¿No? Si yo quiero conocer la fuerza, voy a despejarla y me quedaría que la fuerza es igual a la presión por el área. Por el área. ¿Ya? A la fuerza por el área. ¿Qué hemos dicho? Que el área 2 es mayor que el área 1. Y las presiones, la presión en este punto, en el punto A, en el punto 1 y en el punto 2 son iguales, yo puedo decir que la presión 1 es igual que la presión 2. Recuerden que para mí esta va a ser la presión 1 que está empujando a este émbolo y esta es la presión 2. ¿No? Consulta la presión ahí, ¿es diferente? ¿O son iguales? Ya. El principio de Pascal nos indica que en un sistema cerrado, ¿ya? Y tal como indica por ahí newtonianamente, las presiones al interior de un circuito cerrado, las presiones van a tener el mismo valor en cualquier punto que yo mida. Es como que si usted inflara un globo, ¿ya? Hace el nudito ahí. Si yo mido la presión aquí, va a ser la misma presión que acá. La presión aquí, acá, acá, acá. Salvo algunos fluidos que son no newtonianos, a lo que hace referencia Carlos. Entonces ahí es diferente, pero esto no. Esto se da que en cualquier punto de un circuito cerrado, las presiones van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, como las presiones son iguales, como son las presiones iguales, yo después voy a decir, entonces la fuerza 1 es menor que la fuerza 2. ¿Ya? Y obviamente, al tener mayor fuerza, ¿ya? Al tener mayor fuerza, el lado 2, ¿ya? Al tener mayor fuerza aquí, fuerza 2, fuerza 1, al tener mayor fuerza 2, este resorte se va a mover más en este sector que acá. Aquí prácticamente va a ser muy poco lo que se mueva. ¿Ya? Y se va a comprimir, se va a comprimir, se va a comprimir y se va a seguir llenando de grasa. ¿Ya? Cada vez que se comprima, ese espacio que se movió se vuelve a llenar de más grasa. ¿Ya? Hasta un momento, hasta que llegue un momento, ¿ya? En donde el estanque de grasa que estaba alejado, ¿ya? Aquí, dice, oye, ya pasaron los 2 minutos. Ya pasaron los 2 minutos. El sistema va a decir, ah, ya, como ya pasaron los 2 minutos, ¿eh? Como ya pasaron los 2 minutos, el sistema ya no va a sentir la presión. El resorte ya no va a sentir la presión. Por ende, el resorte va a volver a su estado natural. Esto se va a volver a mover para acá, porque ya no siente la presión que llegaba y va a cerrar aquí el conducto. ¿Eh? Va a cerrar el conducto y toda esa grasa que estaba aquí, ¿eh? De alguna manera la va a inyectar acá adentro. Va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Entonces, muchachos, ese va a ser el primer ciclo. Si se da cuenta, en el primer ciclo, cuando la grasa que estaba aquí se devuelve por acá, también va a quedar grasa aquí al interior, aquí. ¿Ah? Porque como se va a cerrar esa escotilla, la grasa va a llenarse, va a devolverse por acá y va a llenar los otros recovecos que faltaron, porque usted comprimió este resorte. Y el resorte, ya que no siente la presión que venía desde el estanque, vuelve a su estado natural, ¿no? Y la parte que no tenían grasa se van a llenar con grasa. En este momento, como este va a ser el primer ciclo,
¿ya? El primer ciclo de trabajo que va a hacer, nosotros lo único que vamos a tener un sistema lleno de grasa. Pero los puntos donde yo quiero inyectar, todavía no ha llegado nada de grasa. Pero ahora pasaron 20 minutos más. Y el sistema vuelve a generar la presión. Y ahora, cuando el sistema vuelve a hacer el mismo trabajo, vuelve a llenar acá, vuelve a empujar acá, y ahora como empujó aquí, la grasa que estaba acá se va a ir por aquí, ¿ya? Y estas son las salidas que tiene el inyector. Estas son las salidas de grasa. Como aquí se había acumulado grasa, la grasa se va a ir por estos lados. Y ahí recién, ¿ya? Y ahí recién nosotros vamos a tener grasa en los puntos que yo quiero lubricar. Por ejemplo, acá, recién ahora, ¿ya? Recién ahora, después de todo ese proceso, que dura 2 minutos, ¿ya? De todo ese proceso, va a empezar a llegar grasa a estos puntos. A ese punto, a ese punto, a ese punto, a ese punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora ya el inyector ya está lleno de grasa. Y al estar lleno de grasa, ¿no? El inyector puede entregar eso al sistema, ¿no? Borro acá, voy a borrar acá. Ahora, si no se entendió 100% bien, ¿no? Aquí está la etapa, ¿no? La etapa, ¿no? de el proceso, ¿ya? Que acabamos de ver. Como le indiqué, ¿no? Todo parte con, pensemos que ya pasó un ciclo, entonces, como ya pasó un ciclo, aquí internamente ya debería estar lleno de grasa, ¿ya? Considere eso, partiendo, ¿ya? O si alguien dice, profe, si esto recién está partiendo, bueno, considero sin grasa, pero esto como se va a hacer un cíclico, se va a ir repitiendo, el primer ciclo no va a salir nada de grasa, ¿ya? Cuando usted recién instale estos inyectores, no va a salir nada de grasa en el primer ciclo. En el segundo ciclo sí que va a empezar a salir grasa, ¿ya? Entonces, la primera etapa dice el pistón, ¿ya? El pistón de el 2, todo esto, ¿ya? Nuestro inyector es todo esto, ¿ya? Con incluido esto. Entonces, está en su modo normal o de descanso, ¿no? Está descansando en este instante, ¿no? La cámara de descarga, ¿no? Aquí, la 3, está llena de lubricante que proviene del ciclo anterior. Recuerden, yo les dije que esto ya estaba con grasa, ¿no? Bajo la presión del lubricante de entrada, o sea, aquí viene del banco de inyectores, y del banco de inyectores venía de ese tanque de grasa que estaba de la parte frontal del camión, ¿no? Aquí empieza entonces a generarse la presión de entrada, ¿no? La válvula 5, esta, ¿no? Gracias a esa presión se empieza a deslizar, la vamos a empezar a deslizar, ¿no? Y está a punto de abrir la cámara, ¿ya? Está a punto de abrir la cámara para que la grasa que está acá se empiece a llenar los recovecos que tenemos, ¿ya? Esa es la etapa 1. Ahora, ¿cómo yo voy a dosificar si quiero dar más grasa o menos grasa? ¿Ya? Nosotros esto lo giramos, ¿ya? Es sencillo, con la mano, ¿ya? Con la mano nosotros giramos esto que está acá, que lo vimos anteriormente. Esta tuerquita, ¿ya? Que usted observa ahí, esa la va moviendo, la gira sentido horario, ¿ya? Y al girarla sentido horario, usted está disminuyendo la dosificación de grasa. Si usted la gira con sentido antihorario, ¿ya? Usted va a aumentar la dosificación de grasa. Es como que voy a cerrar una válvula o voy a abrir una válvula, ¿ya? De eso va a depender si yo lo giro para allá
o lo giro para allá, va a depender si yo quiero mayor dosificación de grasa o menos dosificación de grasa, ¿ya? Y por lo mismo, imagínense que este pistón sube y baja también, pues si esto baja, este elemento baja. Recuerde que eso que usted ve aquí, ¿ah?, es parte de este elemento. Este elemento es el mismo que está aquí, ¿ah? Ese es el inyector completito, solamente que está al interior, no lo vemos, que obviamente tendríamos que haber hecho el corte de esto también. Pero todo esto, ¿ah?, es el mismo elemento. El mismo elemento. Entonces, como este va a bajar, ese también va a bajar. Si nosotros restringimos la subida, o sea, yo lo voy a generar una poca dosificación, voy a hacer que esta carrera sea menor. Y si yo quiero que la dosificación de grasa sea mayor, yo esto lo giro para dejarle harto movimiento a este inyector. Así es como funciona la parte donde yo voy a regular la dosificación, ¿ya?, de la grasa. Entonces, conociendo la etapa 1, ¿ya?, en donde estamos a punto de generar la presión en el punto 5, ¿ya?, que va a desplazar esa válvula, ¿no?, llega la etapa 2. ¿Ya? La etapa 2, voy a mover esto por acá porque probablemente le va a molestar. Ahí sí. Llega la etapa 2, dice, cuando la válvula de desplazamiento, aquí está la válvula de desplazamiento, se da cuenta que gracias a la presión del sistema que venía del punto 6, que este venía del estanque de grasa, a una alta presión, ¿ya?, como venía de una alta presión, tuvo tanta fuerza que deslizó, ¿ya?, esa válvula 5. Entonces se llenó este recoveco con grasa. Aquí, llenamos todo con grasa. Se llenó todo de grasa, se llenó todo de grasa, se llenó todo de grasa. Y la grasa del ciclo anterior está aquí. Sigue estando aquí, esperando que alguien la empuje para salir por el punto 7, ¿ya?, e ir, obviamente, a cumplir su función, que es engrasar. ¿Mm? Entonces dice, cuando la válvula del desplazamiento 5, ¿ya?, destapa el paso para el punto 4, el lubricante que estaba acá abajo, a presión, entra a la cámara de medición, ¿sí?, sobre el pistón del inyector, acá, sobre el pistón del inyector, que fuerza el lubricante desde la cámara de descarga a través de la lumbrera de salir al punto 7. Entonces, ahora, como se está llenando todo esto con grasa y esa grasa está a presión, empiezan a generarse las fuerzas que yo les comenté delante. Como hay un área, como hay presión, nosotros estamos generando fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque fuerza es igual a una presión por un área. Y aquí también se genera una fuerza, pero una fuerza más pequeñita porque la sección o el área es más pequeña. Y como dijimos, la fuerza es igual a la presión por el área. Como la presión es igual, pero las áreas son distintas, la área de arriba es más grande, genero mayor fuerza arriba. Piénselo así, cuando usted, en los autos más antiguos, obviamente, sí, usted pisa su pedal de freno, ¿eh?, usted pisa un pequeño émbolo, ¿eh?, que finalmente, mediante la presión del aceite de freno, o del líquido de freno, ¿ya?, usted va a mover un tambor un poquito más grande para hacer el tema del frenado es prácticamente el mismo trabajo. Al interior la presión son iguales, pero las áreas son diferentes, y por ende, al ser diferentes las áreas, hay un lado que genera mayor fuerza, ¿no?, el principio, ¿no?, que nosotros vamos a hacernos cargo. Entonces, vamos a la otra etapa, y que sería la etapa 3. Aquí, en la etapa 3, la grasa ya está saliendo, ya salió prácticamente, porque si se da cuenta, mire, este émbolo ya ha bajado, y al bajar comprimió el resorte, y al comprimir el resorte, esta sección se
disminuyó y la grasa que estaba al interior salió por acá, ¿ya? Se fue a lubricar los diferentes puntos que nosotros deseamos, ¿ya? Entonces ya está lubricando el punto que usted quiere. Entonces, ¿qué dice acá? La etapa 3, a medida que el pistón del inyector, aquí el pistón del inyector, ¿ya?, completa su carrera, este presiona la válvula de deslizamiento aquí, ¿ya? Como la presión son iguales, las áreas son diferentes, la fuerza de arriba es mayor que la de abajo. Entonces ahora comprime, está comprimiendo al resorte, está comprimiendo el resorte, pero también está empujando a esa válvula que va a hacer que se cierre el acceso, ¿ya?, del aceite, de la grasa, disculpe, de la grasa, ¿ya? Y además le suman a eso que el estanque de grasa ya no está enviando más aceite, más grasa, ¿ya? Ya no envía más grasa. ¿Por qué? Porque recuerde que ese periodo duraba 2 minutos a lo más, ¿ya? Entonces, a medida que el pistón inyecta, completa su carrera, este presiona la válvula de deslizamiento, ¿ya? Después del paso aquí, ¿ya?, se cierra, ¿ya?, cortando la entrada del lubricante. Ya no entra más lubricante porque hemos cerrado el paso, ¿ya? Ya no hay más acceso de grasa al inyector, ¿ya? El pistón del inyector 2 y la válvula de deslizamiento permanecen en la posición hasta que la presión del lubricante en la línea de suministro es liberada, o sea, hasta que el estanque que estaba en la parte delantera del camión dice ya, no hay más inyección, ya pasaron los 2 minutos, por ende, cortemos la presión, ¿ya? Cortemos la llave, cortaron la llave, aquí ya no hay más grasa, entonces quedamos ahí. Ahora en la última etapa, en la etapa 4, ¿ya?, como en el punto 6, ya no hay más presión, o sea, la presión prácticamente va a ser la presión atmosférica, ya no hay presión, ¿ya?, el sistema va a decir, oye, ya se liberó la presión que sentía anteriormente. Entonces, el resorte va a hacer su trabajo. El resorte va a decir, oye, ya ahora nadie me empuja, no hay una fuerza que me esté empujando, entonces voy a devolver todo a la normalidad. Y empuja, ¿ya?, este émbolo hacia arriba. El resorte quiere volver a su estado natural, vuelve a su estado natural, ¿ya? Al volver a su estado natural, empuja esto hacia arriba, ¿ya? Y aquí lo va a empujar hasta arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a este tope. Si usted este tope lo deja más arriba, más carrera va a tener. Si usted deja esto más con menos carrera, menos inyección de grasa voy a tener para el otro ciclo. Por ende, este es la parte donde yo dosifico la grasa, ¿ya? Ahí es donde yo dosifico la grasa, la cantidad de grasa que va a llegar. Entonces, ¿qué nos dice la etapa 4? Dice, después de ventilar, el resorte del inyector se expandió aquí, haciendo que la válvula deslizante 5 se mueva, ¿ya?, de tal forma que la cámara, la grasa que estaba aquí, se recuerda que, antes de eso, volvámonos uno atrás, para decirle que esta parte, todo esto, recuerde que también estaba con grasa, todo estaba con grasa. Entonces ahora, como nos vamos a devolver, porque el resorte quiere volver a su estado natural, ¿ya?, la grasa que había quedado aquí anteriormente vuelve a llenar ahora este espacio y se va por aquí, y la grasa empieza a llenar el resorte. ¿Por qué vuelve a llenar esa grasa la parte donde está el resorte? Porque se está preparando para el otro ciclo, ¿ya? Se va a preparar para el ciclo que viene, ¿ya? Entonces, dice, mueve de tal forma el paso 4 y la cámara descarga 3. Se conectan a través de una lumbrera en la válvula 8. Aquí en el punto 8 está la conexión entre la cámara 4 y la cámara 3. Una mayor expansión del resorte hace que el pistón se mueva hacia arriba,
formando al lubricante en la cámara de medición, 1. La lumbrera de la válvula 8 para rellenar la cámara de descarga. Y ahí, muchachos, el sistema está listo para el otro proceso. ¿Qué proceso? Que vuelve en 20 minutos más a llenarse el sistema de grasa. Por ende, al llenarse el sistema de grasa por acá afuera, vuelve a aumentar la presión, una presión positiva, ¿no? Empieza a empujar este elemento, vuelve nuevamente a llenar todo, vuelve a empujar esto, al empujar esto se reduce este espacio y por ende la grasa que estaba acá vuelve a salir. Y así nosotros estamos en esta etapa, ¿ya?, constante de expansión y compresión del resorte, compresión del resorte, ¿ya? Entonces, el resorte se expande para volver a su estado natural y luego lo comprimimos. Luego se expande, luego lo comprimimos. Y así estamos para poder estar inyectando grasa a los puntos, ¿eh?, que nosotros deseamos. ¿Se entendió más o menos? Igual después denle una vuelta, ¿ah? Imagínense ahí, al leer eso igual le ayuda a hacerse la idea de qué circuito se cierra, qué circuito no, ¿ah? Entonces, como les comenté, nosotros necesitamos todos estos sistemas de lubricación o de filtrado, ¿ah?, porque trabajamos en un ambiente de alta polución, ¿ah?, y por lo mismo, uno de los accesorios importantes que nosotros necesitamos, ¿ah?, es, ¿ah?, son los filtros, ¿ah?, los filtros, ¿ah?, la lubricación, ¿ah? Alguien estaba haciendo el correo extraño, ¿ya? Aquí, tal como les comenté la semana pasada, ¿ah?, aquí ustedes tienen un filtro, ¿ah? Este filtro es un filtro secundario, ¿ah? ¿Por qué? Porque el aire que tiene que llegar, en definitiva, al motor. Aquí este camión trabaja con un motor a combustión interna, ¿ya? Se les llaman camión eléctrico, pero es porque el motor que los mueve, que mueve directamente a las ruedas traseras, es un motor eléctrico, pero lo alimentamos por un motor a combustión, así que eléctricos 100% no son, ¿ah? Entonces, acá nosotros tenemos uno de los sistemas más importantes, ¿ah?, que es el sistema de alimentación de aire. Alguien levantó la mano. De momento. Don Nicolás. Profesor, una consulta. Ese motor que mostró atrás un rato de combustión, ¿vendría siendo como una especie de generador? ¿Qué motor, discúlpame? El que acaba de mostrar, en la combustión. ¿El que está echando humo? Anterior a... Sí. ¿Ese que está echando humo? Sí, ¿vendría siendo como una especie de generador? No. No. Mira, es que existen dos tipos de motores aquí en estos camiones de alto tonelaje, ¿ya? Entonces, dame 2 segundos. ¿Ya? Aquí, al interior, ¿ya?, de este camión, lo que nosotros vemos aquí es un radiador, ¿ah? Es un radiador. Detrás del radiador, usted va a tener un alternador. Ese alternador se mueve gracias a un motor de combustión interna que está prácticamente en la mitad del camión, ¿ya? Es un motor, normalmente son los Cummins, los MTU, ¿ya? Son motores de alto torque, ¿ah? Y ese motor mueve el alternador y al mover el alternador genera corriente, genera electricidad, ¿eh? Hasta el momento nada ha sido generador, ¿ya? No es un generador. Luego esa energía eléctrica nosotros la llevamos acá, al gabinete eléctrico. En el gabinete eléctrico, dependiendo el camión, ¿ya?, que puede ser un camión de corriente alterna, pero también tenemos camiones de corriente continua, ¿ya? Los camiones de corriente continua, esa energía
que generaba el alternador, que era una corriente alterna, la rectificaban y la transformaban en corriente continua. Y luego, cuando la transformaban en corriente continua, ¿ya?, la llevaban a los motores que están acá, están conectados en el mismo neumático. Atrás tienen dos neumáticos y al interior de ellos está un motor. También tenemos camiones con corriente alterna, que cuando llega la corriente del alternador, ¿ya?, ellos más que cambiarla y más que de rectificar las señales, ellos trabajan con la frecuencia y hacen un cambio en la frecuencia, ¿ya? Y ahí alimentan a los motores de alguna manera para que le vayan dando las RPM requeridas para mover el camión a tantos kilómetros por hora, ¿ya? Pero acá atrás, ese y acá atrásito, el otro motor, estos camiones tienen dos motores de tracción, los MT, ¿ya? Lo otro son los MCI. MCI, motor de combustión interna, el MT, motor de tracción, ¿ya? Y mire, aquí se puede dar cuenta, ¿ya?, lo que le estoy mostrando. Ahí usted tiene, ¿ya?, los tubos de escape, ¿ya?, y están justo en la mitad. ¿Por qué? Porque prácticamente en la mitad más o menos está el motor de combustión interna, el MCI, ¿ya? Entonces, ahora con lo que le voy a explicar ahora en esta siguiente diapositiva, le va a quedar un poquito más claro dónde está el motor y cuál es su funcionamiento, ¿ya? Mira, además, aprovecho de mostrar esto, y estos que están acá son los filtros de aire, ¿ya? Yo les voy a indicar el trabajo que se hace ahí con esos filtros de aire. Entonces, nosotros tenemos acá el sistema de alimentación de aire. ¿Por qué es tan importante el sistema de alimentación de aire? Porque estos motores no funcionan sin oxígeno, ¿ya? Y el aire tiene el oxígeno que nosotros requerimos, ¿ya? Entonces, estos que están acá, ¿ya?, estos que están acá, son estos sistemas que son los filtros o depuradores de aire, ¿ya? Se le hace, al entrar el aire a estos sistemas, ¿ya?, interiormente, ¿ya?, pasan por una serie de filtros, ¿ya?, y además se les genera una especie como estos hidrociclones que ustedes trabajan, ¿ya? También la corriente hace que las partículas más pesadas se vayan a las paredes y por el propio peso vayan cayendo. Todo se deposita en ¿ya?, en este colector, ¿ya? Es más, los viejos, los que hacen mantenimiento de este equipo, ¿ya?, van a estos depuradores, ¿ya? Yo estuve ahí hace por ejemplo, estuve en Los Pelambres, en Andina, en Coyahuasi, ¿ya?, al lado de estos camiones Komatsu, y seguía a los viejos que le hacían mantenimiento, y los viejos iban, apretaban acá una especie de tetilla, y si salía tierra, inmediatamente decía, ya están sobrecargados estos colectores, hay que cambiarlo. Sacaban esta llavecita que está acá, sacaban estas llavecitas, sacaban los filtros primarios, los lavaban, ¿eh? Antiguamente los sopleteaban, pero imagínense ese sopleteo, lo que conllevaba a los trabajadores que respiraban todo ese aire. Hoy en día se dejan en unas cámaras cerradas y se lavan, ¿eh? Y acá abajo está toda la acumulación de tierra, ¿eh? O sea, aquí salen toda la tierra que llegó acá, queda acá abajo, ¿eh? Entonces, estos son los depuradores de aire, ¿ya? Porque el aire que tiene que llegar al motor es un aire limpio, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede entrar una mosquita, no puede entrar una ramita, tampoco puede entrar una partícula de polvo, porque acá al interior se va a provocar la combustión. Y voy a explicarle de ahí, en el video, lo que significaría que estuviese una partícula de polvo metida ahí, ¿eh? Generaría un caos, etc., ¿ya? Esa partícula generaría un desgaste abrasivo, ¿ya?, complejo. Entonces, estos depuradores de aire, ¿ya?, son los que limpian el aire que va a llegar al motor diésel, ¿ya? Y luego, mira, estos que están acá,
esto que ve acá, son estos, eso. ¿Ya? Esos son. Ahí se sacaron, se están limpiando, ahí se saca esa llavecita, se mueve, y se sacan estos filtros, que son los que están viendo acá, estos, que son los que están de forma horizontal. ¿Ya? Luego, como les comenté, este motor, ya que tiene combustible, tiene oxígeno y tiene el proceso para generar el calor, ¿ya? También tiene bujía incandescente y dependiendo del motor, ¿ya? Se hace la combustión, aprovechando el giro, ¿ya? Que provoca el cigüeñal gracias a la subida y bajada de cada pistón en las cámaras de combustión, ¿ya? Eh, Nos conectamos mediante unas correas de distribución y movemos otras cositas, como por ejemplo, la correa puede mover un engranaje y ese engranaje está conectado a un eje y ese eje está conectado al ventilador, ¿ya? Que va a ser el encargado de enfriar el líquido refrigerante del motor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros no refrigeramos el motor, la temperatura del motor subiría, 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 subiría hasta que se fundiría. ¿Ya? Entonces ahí constantemente lo estamos, ¿ya? Enfriando ese líquido. Acá está el radiador. Además, aprovechamos acá y ese motor está conectado directamente con el alternador. ¿Ya? Ese alternador que está acá es el que alimenta acá arriba el gabinete eléctrico que va a ser finalmente el que va a mover las ruedas traseras, que son los MT. Y ahí, cuando me hizo la pregunta, creo que Nicolás fue el que me hizo la pregunta, o Diego, ya ni me recuerdo que me preguntó sobre Nicolás Miranda, me hizo la pregunta si eran generadores. ¿Quiénes son los generadores? Esos motores de tracción, ¿ya? Su nombre correcto es motor de tracción, pero cuando estos camiones van a frenar, y dependiendo el nivel de presión que haga el operador al pedal, ¿ya? Estos motores se transforman en generadores. ¿Ya? Por ejemplo, si el camión viene en una baja, en una pendiente, ellos no van a estar pisando el freno para que se activen los frenos, sino que va a activar el generador. Entonces, voy a detener toda esta masa gigante que tiene este camión, que solamente el puro camión ya pesa unas 250 toneladas, más la carga que lleva, que pueden ser unas 300 toneladas. Imagínense detener eso. Entonces, como es muy costoso detener eso, ¿ya? Si pongo un freno directo, ¿ya? Nosotros transformamos esos motores de tracción en generadores. Entonces, ¿qué hace un generador, muchachos? Genera corriente eléctrica. Entonces, alguien podría decir, entonces, como generan corriente eléctrica, yo podría guardar esa energía en un banco de batería, ¿ya? Y esa energía la puedo volver a usar en el mismo camión. Pero, muchachos, es tanta la energía que se genera que tendríamos que poner un banco de batería. Prácticamente el camión tendría que andar con un acoplado atrás, ¿ya? Llevando solamente el banco de batería que tenemos la posibilidad de cargar. Y significaría que nosotros tendríamos que generar mayor energía para andar transportando todas esas baterías. ¿Ya? Sería económicamente nada de rentable. ¿Ya? Por lo mismo, esa energía que se está generando por estos generadores, que eran motores al principio y ahora son generadores, ¿qué hacemos? Lo tenemos que transformar, ¿ya? Y lo vamos a transformar en calor, ¿ya? Lo vamos a transformar en calor. Y acá, muchachos, eso que está ahí, ¿ya? Son los bancos de parrillas disipadoras, ¿ya? Esas son las parrillas disipadoras de energía, en donde yo la corriente eléctrica la transformo en calor.
Profe, esto es como una plancha, exacto. ¿Ya? Yo cuando voy a planchar mi ropa, conecto la plancha a la corriente, ¿ya?, alterna que está en la casa, ¿no?, de 220, y esa corriente hace que mi plancha se caliente. Aquí lo mismo, aquí exactamente lo mismo. Entonces estas placas que están al interior tienen una baja resistencia, son grandes, son pesadas y se empiezan a calentar. Llegan hasta los 120 grados Celsius sin ningún problema, ¿ya? Y estas empiezan a disipar el calor, ¿ya? También al interior se le conectan unos ventiladores para ayudar a bajar la temperatura, ¿no? Por ende, aquí generamos mucho calor. Si alguien encontrara, ¿ya?, la solución de hacer algo con esa energía, sería multimillonario. Tesla decía que se podía transportar la energía sin la necesidad de cable, pero eh, fue, fue acallado en algún instante. Así que, pero sí se trabaja en buscar opciones para no perder esa energía, ¿no? Entonces, muchachos, primero atento a sus consultas y segundo, ¿no?, quiero descartar. Quiero mostrarle un video. Oiga, profe, entonces ese disipador de calor del generador o motor eléctrico o del motor eléctrico. Oye, Carlos, no te entiendo bien tu pregunta. Entonces, él dice, entonces, ¿cuál de los dos? ¿De cuál de los dos? ¿Tienes micrófono, Carlos? ¿O no tienes micrófono? A lo mejor así te entiendo mejor tu pregunta, que en este instante no te la estoy... Está malo. No importa, sí. Está claro que estamos todos con algún detalle y la idea es... Pero ¿podría repetir la pregunta un poquito más clara, que no la entiendo? Me refiero a si es motor eléctrico o generador a combustible. No. Los motores de tracción son totalmente eléctricos. El motor a combustión interna, que es el corazón del equipo, ¿ya?, ese es de combustible. Los que están conectados con las ruedas, ¿no?, con las ruedas, esos son motor eléctrico, ¿no? Mira, motor de tracción de Komatsu, por ejemplo, vamos de Komatsu, ¿no? Sí, pues la celda de disipación de energía, ¿no?, la celda de disipación de energía están asociados a transformar, miren, aquí hay una buena foto, aquí hay una buena fotografía, ¿no? Estos son los motores, lo que ven a la derecha donde está mi manito, la manito, ¿ah?, es un camión de alto tonelaje, ¿ya?, que se está armando, ¿ah? No tiene los neumáticos, si se da cuenta, ¿ya? Internamente está el motor a combustión, que es el motor, ¿ya?, a combustible. Y este que está aquí es el motor de tracción trasero izquierdo y el motor trasero derecho, ¿ya? Para terminar así, que quede así, ¿eh? Entonces, esto, cuando se generan, ¿ya?, el frenado, estos motores de tracción que son eléctricos, ¿ya?, cambian de motor a generador y se transforman en un generador eléctrico. Y esa energía eléctrica tenemos que disiparla gracias a las parrillas disipadoras de energía que están al lado, allá arriba, en la parte superior del camión, al lado contrario del chofer, del operador, ¿eh? ¿Se entiende ahí, Carlos? No son perfectos, gracias. Se entendió.
De nada. Sigamos entonces con la idea que tenía acá. Turururú. Está muy fuerte el sonido. Ya, Jordan, no hay problema. Ya, muchachos, voy a compartirle este video. Voy a seguir bajando el volumen, que está muy alto. Pero no tanto. Ahí. ¿Ah? Entonces, sobre todo para los que no tengan claro lo que es un motor, ¿ah? Y su funcionamiento, ¿ah? Y las partes, por ejemplo, cuando a usted le hablan de la culata, del cárter, del block, lo que mostraron primero era el block. Ese es el cigüeñal. ¿Ah? Ahí nosotros, en este instante, se están conectando las bielas con los cilindros de los pistones que van a ser los que van a subir y bajar, ¿ah? Con el fin. Escucha, está buena la música, pero probablemente no van a escuchar mucho. No. Entonces, en todo esto, ahora, ¿no? Ahí están las válvulas, ¿ya? Esas válvulas que ustedes acaban de ver que están acá abajito, ¿ya? Esas válvulas van a subir y bajar dependiendo si a la cámara de combustión tiene que llegar combustible o tiene que llegar aire o tiene aire combustible o tiene que quedarse cerrada o se tienen que abrir. Por ejemplo, se tienen que abrir para dar el espacio para los gases de combustión puedan ser liberados, ¿eh? Y están sincronizadas. Y esa sincronización es gracias a un eje de leva que vamos a ver a continuación. Esos son los ejes de leva. ¿Eh? Es un eje con muchas levas. ¿Eh? Oh, ahí viene su nombre. Entonces se instalan sobre el bloque. ¿Eh? Y un tema importante, se da cuenta que el eje de leva que está acá arriba, ¿no? Voy a ver si puedo rayar el video. Sí, debería rayar el video. Ah, sí, perfecto. Este eje de leva que está acá está conectado a un engranaje. ¿Ah? Ese engranaje, ¿ya? Va a estar conectado mediante una correa o mediante una cadena, dependiendo del motor, ¿ya? Con el cigüeñal. Este es el eje del cigüeñal, uno de los primeros elementos que apareció en el video. Entonces, como va a estar sincronizado, ya cuando gira, este eje va a hacer girar también al eje leva. Por ende, cuando baje un cilindro interiormente, el eje de leva va a abrir la válvula, va a abrir la válvula, va a empujar la válvula para que entre el combustible con el aire. Luego, cuando vaya subiendo, este eje también se va a mover. ¿Ya? ¿Por qué subió? Porque aquí se está moviendo. Freddy me pregunta si se puede llamar correa de distribución o cadena de distribución, depende. Hay vehículos que tienen correa y otros que tienen cadena. Por ejemplo, creo que el Ford que estamos viendo acá, este motor es con cadena. ¿Eh? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo prefiero las cadenas. Muchos indicaban que eran ruidosos, pero para nada. Pero finalmente la gran mayoría de los motores hoy en día son con correa. Pero es gusto del consumidor. Pero el nombre exactamente puede ser correa o cadena, dependiendo qué esté utilizando acá. ¿Eh? Entonces, como se está moviendo este eje cigüeñal, gracias a las explosiones, ¿ya? Y escape, admisión, ¿ya? Que tienen los 4 cilindros hidráulicos, este está constantemente moviéndose y va a estar abriendo, cerrando las válvulas. Por ejemplo, si este cilindro, este pistón, está subiendo porque quiere botar los gases de la combustión, justo esas levas van a estar empujando, va a estar empujando a la válvula para que se abra y los gases de la combustión salgan. ¿Eh? Vamos, sigamos con el video y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando. Por ejemplo, ahí acaban de instalar una bombita, que puede ser una bombita de lubricante, puede ser una bomba que genera esa bomba que se conectó ahí, puede ser la bomba encargada de refrigerar el motor, porque el motor, el block
que vimos al inicio tiene algunas cavidades en donde va a ir líquido, agua. No deberíamos echarle agua al vehículo porque tiene que ser un producto que no vaya a oxidar a los componentes internos, pero piénselo así, es un líquido refrigerante para enfriar el motor. Entonces aquí, como les comenté, se colocan las cadenas, esta cadena de distribución va a dar la sincronización, y ahí probablemente, si alguien ha escuchado, cuando algunos viejitos dicen, no, el motor no quedó a punto, ¿ya? Y tú te subes a su auto y el motor como que da unas patadas de repente, y dices, pucha, no quedó sincronizado, no quedó a punto el motor. Significa que cuando instalaron, no sé, pues fueron a reparar el vehículo, y cuando instalaron la cadena o la correa de distribución, no lo marcaron bien los puntos, y al no marcarlos bien, quedó desajustado el momento en que se tiene que abrir alguna válvula con respecto al movimiento del cigüeñal. Ese es un tema clásico de que no quedan mal ajustados los motores, ¿no? La tapita del... Este es el cárter, ¿eh? Este es el cárter, ¿eh? A ver, espérenme que alguien me hizo una pregunta. Quedó a tres patas. Sí, quedó a tres patas, como se dice en la jerga, ¿no? Ya. Entonces, este es el cárter donde está el aceite, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, voy a detenerlo ahí, justamente ahí. ¿Eh? Ahí es algo que normalmente nosotros siempre estamos viendo, ¿ya? Aquí nosotros vamos a poner una varilla y vamos a hacer constantemente, vamos a sacar esta varilla y vamos a ver si el aceite está descolorido, está muy lodoso, perdió su viscosidad, tiene un color diferente, porque esta varilla llega directamente al corazón, ¿ya? De este cárter donde el depósito de aceite, ¿ya? El depósito de aceite. Ah, tengo que sacar esto, y ahora sí. Oh, disculpe, me equivoqué. Volvamos, ahí sí. Y mira, ahora van a empezar a conectar otros sistemas, como otras bombitas que pueden ser bombas de combustible, ¿ah? También aquí acaban de conectar, ¿ah? Aquí acaban de conectar el motor de partida, que es una especie de motorcito eléctrico que da el primer empuje al volante, que el volante el que está acá atrás, ¿ah? A este se le llama volante, a ese, que le va a dar a usted el empuje, ¿ya? Para que el sistema empiece a funcionar. Porque si recuerda, o no creo que recuerde, porque no creo que haya nacido en esa época, pero es cosa de ver algunos videos antiguos que se bajaban los viejos y le hacían girar una manivela a los automóviles y era como para darle la partida. Hoy en día no se tiene que bajar el viejito a darle la cuerda al motor, sino que con este motor de arranque nosotros hacemos ese trabajo. Por ende, si usted en su auto no tiene batería, no tiene cómo hacer que este motor funcione, ¿eh? Y por lo mismo, ahí no tiene cómo mover. A excepción que lo empuje y todo, pero hay problemas hoy en día con los autos modernos, hay problemas en que lo empujen, ¿eh? Ahí hay mangueras, tubos de escape, tubo de admisión, ¿eh? Ahí está la varilla de aceite que le comenté anteriormente, ¿eh? La parte electrónica, la parte electrónica que es importante, es vital. Acaban de pasar, que pasaron muy rápido. Mira, se va a dar cuenta que van a venir unas cositas. Ahí, al interior acaban de ingresar, ¿ya? En este video, ahí, ahí, acaban de ingresar las bujías que van a ser los encargados de dar esa chispa, ¿ya? Para, para que se dé la combustión al interior, ¿ya? Es una bomba, ¿no? Tiene la aleta al interior, ¿no? Y obviamente
cada bomba va a estar conectado también mediante una correa de distribución. Alternador, también los motores tienen alternador para que a través del movimiento que tiene el automóvil durante el día vaya alimentando la batería también. Por lo mismo, las baterías se empiezan a descargar. Como se descargan las baterías, ese alternador las va alimentando con carga. Por lo mismo, si usted deja el automóvil detenido por varios días, después lo va a echar a andar y olvídese. Entonces, todo esto van a estar conectados mediante una correa de distribución. Esa correa de distribución también va a estar haciendo mover los elementos. Ahí hay un tubo de escape, obviamente tiene hecho de otro material, porque obviamente los gases de escape salen obviamente a mayor temperatura, y ahí está el movimiento constante, ¿ya?, de los pistones, desde el punto superior al punto inferior, haciendo que mueva el volante gracias al movimiento que se da por el cigüeñal. El cigüeñal las mueven las bielas las mueven estos pistones, y estos pistones se mueven gracias a la combustión interna, a la combustión interna que se generan en las cámaras de combustión. Y tal como se aprecia, tal como se aprecia, el cigüeñal, mediante la cadena de distribución, mueve también el eje de leva, los ejes de leva. Y esos ejes de leva mueven, abren y cierran las válvulas, que son las encargadas de la admisión y la expulsión de los gases. Entonces acá arriba se observa una parte de las bielas. Aquí, tal como les comenté, acá arribita, ahí están las bielas. ¿Qué hacen las bielas? Empujan estos taquitos, y estos taquitos hacen que se cierren o se abran las válvulas. Aquí, por ejemplo, está a punto de empujar, ¿ya? Yo detuve el video justo cuando está a punto de empujar a esta válvula. Esta válvula se va a quedar acá, y ahí va a ingresar el aire con combustible. ¿Por qué con combustible? Porque aquí eso verde es un inyector de combustible, el que va a inyectar el combustible mediante la relación aire-combustible que la empresa que haya decidido para su motor. Entonces, ahí se ve la inyección de combustible, inyecta combustible, se abre la válvula, se comprime, combustión y escape. Admisión, compresión, son los 4 tiempos. Este es un motor de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque tiene la parte de admisión, se comprime, está la combustión y luego el escape. Ahí están los 4 tiempos. Por ende, este cilindro, para terminar un ciclo, tiene que tener 4 etapas. O sea, disculpen, baja, sube, baja, sube, y ahí tiene el primer ciclo. Es admisión, ¿sí? Porque la admisión, Carlos, te voy a contestar, la admisión es la admisión del rack, de la relación aire-combustible. La compresión, la compresión es cuando nosotros comprimimos, vamos a comprimir el combustible con el aire, y justamente, mira, ahora viene admisión, ahí lo estoy comprimiendo, pucha, no puse pausa, sorry. Ahora, voy a detenerlo, deja que haya la explosión, sí, ahora. Ya, aquí es la admisión. Está la válvula de admisión, se abrió para que entrara el aire con el combustible. Ahora va a bajar el cilindro. Luego, ahí subió. Ese proceso, cuando subió, comprimió esta mezcla. ¿Ya? La comprimió, y aquí, justamente aquí,
va a salir la chispa. ¿Ah? Esa chispa va a estar dada por la bujía, que está conectada eléctricamente y tiene todo un cerebro central que dice, ahora tengo que actuar. ¿Ah? Si esa bujía no está en buenas condiciones, ¿ah? No va a existir una buena combustión. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esas bujías se sulfatan, ¿ah? Y cuando se sulfatan, cuesta que se haga el arco. ¿Ah? Finalmente, esa bujía al interior se hace como un cortocircuito, ¿ah? Y se genera un arco, como cuando te da la corriente. Ya, entonces, seguimos con esto, se comprimió y ahora explotó. Vieron que hubo una explosión, esa explosión la llamamos combustión, ¿no? Es la combustión, ¿no? Y esa combustión genera obviamente una expansión, ¿ya? Genera una alta presión al interior de la cámara, y al generar esa presión tan alta debido a esta combustión, ¿ah? Que no es explosión, es combustión, porque explosión es más masiva. ¿Ah? Ahí vean después la diferencia entre combustión y explosión, pero esta es una combustión. ¿Ah? Se genera esta combustión que genera una alta presión y hace que el cilindro hidráulico, disculpen, el pistón, se vaya hacia abajo. ¿Ya? Al ir hacia abajo, va a empujar de alguna manera el cigüeñal. Entonces, ahí volvió a subir. Y miren lo que se abrió ahora cuando subió. Se abrieron estas otras válvulas. ¿Ah? Estas válvulas que son las válvulas de escape. ¿Ah? Son válvulas de escape, ¿ah? Que es el cuarto tiempo para que todos los gases de la combustión se vayan por ahí. ¿Ah? Entonces, imagínense, esa combustión genera mucho calor, por ende, en estas cavidades que apreciamos aquí, aquí, ahí, en esas cavidades pasa constantemente un líquido refrigerante para bajar las temperaturas al motor. ¿Ah? Y ahí está constantemente en sus ciclos. ¿Ah? Ahí está el volante recuerde está conectado con el motor de partida, y ahí, mientras que hay uno que está en admisión, el otro está en escape, el otro está en admisión, el otro está en compresión, y así se genera el trabajo de un motor de 4 tiempos. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Estos motores, un motor de 2 tiempos no va a tener, obviamente estas 4 etapas. ¿Ah? Son motores que son más rápidos de alguna manera, ¿ah? Como las de moto, ¿no? Pero para que tenga claro más o menos cómo funciona un motor y eh, lo importante de que tengan, no solamente hayan sectores que hay que lubricar, por algo está el cárter que tengo que estar lubricando constantemente, ¿ya? Y preocupado de aquello, de hacerle el cambio de aceite, pero también tengo que refrigerar. Importante que un motor esté refrigerado, ¿ya? Y también lo otro importante es que ese líquido que refrigera no se vaya a ir a donde se hace la combustión, ¿ya? Y que pasa constantemente, porque entre el block, el cárter, la culata, se adhieren una empaquetadura, y esa empaquetadura es para que se puedan juntar dos metales, ¿ya? Pero muchas veces se empiezan a desgastar esta empaquetadura y el líquido refrigerante entra. ¿Y qué va a ver usted cuando ve un auto que vaya ya por la ruta y ve que está saliendo un, 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 un humito blanco? Usted debería decir, mira, ese tiene problemas en la empaquetadura, probablemente está entrando líquido refrigerante a este proceso. O también si es que se ve que quema mucho aceite, ¿ya? Se va a ver un humo azul, ¿ya? Y también tenemos problemas ahí de la empaquetadura que está generando que el aceite esté ingresando en forma excesiva, ¿ya? En forma excesiva a la cámara de combustión, ¿ya? Recuerde que esa cámara de combustión le llega el aire limpio. Si llegara el aire sucio, ¿ya? Si llegara el aire sucio,
tendríamos serios problemas, ¿ah? Porque estarían, imagínense, miren, le voy a volver a mostrar lo siguiente. Imagínense que, ¿por qué no se ve? ¿Qué hice? A ver, ahora lo ven, ¿cierto? ¿Se está viendo el video? ¿Están viendo el video o no? Deberían estar viendo el video, ya. Imagínense que entrara en esta relación aire-combustible que estoy mostrando acá, ¿ah? Partículas de polvo o una mosquita o cualquier elemento que, que, que provoque, ahora sí lo están viendo, sí, ahora sí lo están viendo. Imagínense que entre una partícula, ¿ah? de polvo o una mosquita, una ramita acá al interior. Uno podría decir, pero por la temperatura va a desaparecer esa mosquita o esa ramita, pero va a dejar una ceniza, se van a empezar a generar hollines. Imagínense que acá interiormente, entre polvo, se va al interior de la camisa, ¿ya? De este pistón, va a tener constante que va a subir y va a bajar, ¿ya? Que va a subir y va a bajar este cilindro y va a tener ahí una partícula abrasiva que va a hacer que se desgaste la camisa interior de este pistón, lo que va a conllevar a que se genere el ingreso de aceite a la cámara de combustión y por ende va a haber usted un humo azul, ¿no? Va a provocar, puede provocar cualquier daño colateral porque estas explosiones, o sea, disculpen, esta combustión que se genera puede llegar obviamente a generarse más aumento de temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo importante de filtrar bien el aire, porque si no tendría acá un basural, ¿ya? Que haría que se fracturaran, por ejemplo, se fracturan las válvulas, ¿ya? En algún momento vi un auto que se fracturó una válvula, se fracturó esta válvula y quedó metida aquí en el pistón, ¿no? Y por la falta de mantenimiento, etc. Entonces, el preocuparse de aquello nos lleva a la atención diaria de un buen mantenimiento, ¿ah? Muchachos, ¿alguna duda? Yo, por mi parte, avanzamos hoy día un poquito más, así que vamos bien, ¿no? Así que atento a sus consultas. Voy a dejar de grabar ahora, ¿ya? Voy a detener